El órgano de la Catedral de Puebla dejó de sonar. El silencio que cayó después fue más pesado y ensordecedor que cualquier música. Llevaba 45 minutos de pie frente al altar, sola. 45 minutos en los que mi vestido de novia, un sueño de encaje y seda que había tardado meses en perfeccionar, había comenzado a sentirse como una armadura de plomo. El velo, que antes me parecía etéreo, ahora era una jaula que me separaba del mundo, un mundo que me observaba con una mezcla de lástima y morbo. Podía sentir los cientos de ojos de los invitados clavados en mi espalda. Los murmullos eran como el zumbido de avispas atrapadas en un frasco. No necesitaba oírlos para saber lo que decían. Pobre muchacha. ¡Qué vergüenza! Siempre supe que Diego era demasiado para ella. Cada palabra no dicha era una pequeña aguja clavándose en mi piel. Mi futuro suegro, don Ricardo de la Vega, un hombre cuya presencia normalmente llenaba cualquier habitación, ahora parecía encogerse junto a la primera banca. Su rostro, usualmente un mapa de confianza y poder, era una máscara de furia contenida. Caminaba de un lado a otro, con el celular pegado a la oreja, susurrando órdenes con una voz que sonaba como grava molida. A su lado, mi futura suegra, doña Carmen, se abanicaba el rostro con dramatismo, aunque sus ojos no derramaban una sola lágrima. Su mirada, cuando se cruzó con la mía por un instante, no contenía compasión. Contenía una acusación fría, como si de alguna manera, el abandono de su hijo fuera mi culpa. Le susurró algo a la tía Verónica, quien asintió con gravedad y luego me miró con una sonrisa condescendiente. Esta muchacha tiene mala estrella, adiviné qué decía. Mi propio reflejo en el mármol pulido del suelo me devolvía la imagen de una extraña. ¿Quién era esa mujer de 29 años, Lorena, una arquitecta que había diseñado edificios y ganado premios, ahora reducida a una estatua de humillación pública? El ramo de peonías blancas temblaba en mis manos. Me concentré en el aroma dulce de las flores, un ancla en medio de la tempestad de vergüenza que amenazaba con ahogarme. El sacerdote, un hombre anciano de mejillas amables, se acercó a mí. Hija, quizás deberíamos. No terminó la frase. No era necesario. Fue entonces cuando dos policías uniformados entraron a la catedral. Su presencia era una disonancia tan grande en aquel escenario de bodas que el silencio se hizo aún más profundo. Se dirigieron directamente a don Ricardo. Las palabras del oficial, aunque dichas en voz baja, resonaron en la acústica perfecta de la iglesia. Encontramos el coche del joven de la Vega, cerca del acantilado de la garita. Hubo una pausa cargada de pavor. Adentro, había una nota. Doña Carmen emitió un chillido agudo y teatral, llevándose una mano al corazón. Mi hijo, mi pobre niño. Don Ricardo, por primera vez, pareció perder el control. Su rostro se tornó pálido como el mármol. La nota, según el policía, era breve. Diego escribía que no podía soportar la presión, que lo sentía mucho. La conclusión era obvia, implícita, devastadora. Diego se había quitado la vida. Se había arrojado al mar. El caos se desató. La gente se puso de pie, las voces se alzaron. Pero yo permanecí inmóvil, petrificada. Mi mente se negaba a procesar la tragedia. ¿Diego? ¿El Diego que amaba la vida, los coches rápidos y los aplausos? Imposible. Pero la evidencia estaba ahí. El coche abandonado. La nota. En medio del pandemonio, vi a doña Carmen correr hacia su esposo, aferrándose a él, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían genuinos. Pero en todo ese tiempo, en toda esa explosión de dolor familiar, ni una sola vez me miró. Ni una sola vez me incluyó en su círculo de duelo. Yo no era la prometida que había perdido al amor de su vida. Era la pieza defectuosa, la causa invisible de la desgracia, una extraña en el altar de mi propia vida destrozada. El abandono era una cosa. Pero ser borrada, ser convertida en un fantasma en mi propia boda, esa fue la primera herida, la más profunda. Los 6 meses que siguieron a la no boda fueron un limbo gris y silencioso. Oficialmente, yo era la viuda trágica, la prometida de luto del heredero perdido de los de la Vega.
En la práctica, era un fantasma que deambulaba por los pasillos de su enorme mansión en las lomas, un recordatorio incómodo de la fiesta que nunca fue. Durante ese tiempo, mi mente, para protegerse, construyó un museo. Un museo privado y doloroso donde cada sala exhibía un agravio, una humillación, un momento que debió haberme advertido del lugar que realmente ocupaba en esa familia. La primera sala, la más grande, estaba dedicada al contraste irónico. La pieza central era una mesa de caoba larga y pulida, la misma del comedor principal. El recuerdo era de hacía un año. Yo acababa de llegar, con el corazón latiéndome de orgullo. Gané la licitación, anuncié, sosteniendo los planos del Hotel Boutique en Tulum que me consolidarían como una de las arquitectas jóvenes más prometedoras. Doña Carmen sonrió, una sonrisa delgada como el filo de un cuchillo. ¡Qué bien, querida! Siempre es bueno que te mantengas ocupada. Alejandro, el hermano menor de Diego, fue el único que me miró a los ojos y dijo, «Felicidades, Lorena. Es un gran logro». Pero su voz fue ahogada por la de Diego, quien entró haciendo sonar las llaves de su Porsche. «Y miren esta belleza», exclamó, mostrando un reloj Patek Philippe en su muñeca. Edición limitada. Una pequeña recompensa por cerrar el trato de los terrenos en Santa Fe. Don Ricardo se levantó y le dio una palmada en la espalda, sus ojos brillando de orgullo. «Así se hace, hijo. Un hombre debe saber recompensarse por su trabajo». Luego, su mirada se posó en mí, y el calor se desvaneció. «Y tú, Lorena», dijo, su tono paternalista, «no te obsesiones tanto con el trabajo. Recuerda que la verdadera labor de una mujer, la más importante, está en casa, formando una familia». En esa mesa, mi logro profesional fue reducido a un pasatiempo, mientras que el consumismo de Diego era celebrado como una virtud masculina. La segunda sala era más oscura, iluminada por un solo foco sobre una silla vacía. La llamé la sala de la daga emocional. El recuerdo era de una discusión, una de las pocas que tuve con Diego. Hablábamos de nuestro futuro, de dónde viviríamos. Yo quería un espacio diseñado por mí, algo nuestro. Él insistía en vivir en la mansión familiar. «Es lo que se espera de nosotros», Lorena, dijo con impaciencia. «Pero Diego, quiero un hogar, no una extensión de la oficina de tu padre», argumenté. Su rostro se endureció. Se acercó a mí, su voz un siseo bajo y venenoso. «Nunca olvides que estás donde estás gracias a nosotros. ¿O ya se te olvidó cómo mi padre tuvo que comprar la empresita en quiebra de tu papi para salvarlos de la ruina? Deberías estar agradecida, no exigiendo». La palabra agradecida se me clavó en el pecho. No era su pareja, era una deudora. Mi amor, mi carrera, mi vida entera, todo estaba supeditado a una deuda que nunca me dejarían olvidar. La tercera sala era pequeña, casi escondida al final de un pasillo. La llamé la sala del aliado silencioso. La pieza exhibida era una simple taza de té. El recuerdo era de una noche particularmente mala, después de otra cena en la que mis opiniones fueron ignoradas y mis logros minimizados. Me refugié en la biblioteca, sintiéndome invisible. Alejandro entró, no dijo nada al principio. Simplemente fue a la pequeña cocina de servicio y regresó con una taza de té de manzanilla. La puso frente a mí. «Leí el artículo sobre tu proyecto en la revista Arquitectura Hoy», dijo en voz baja, sin mirarme directamente. «La forma en que integraste la luz natural es poética. Eres mucho más de lo que ellos ven». No hubo más palabras. Se sentó en un sillón cercano y se puso a leer. Pero en ese gesto, en esa simple taza de té y en ese reconocimiento silencioso, sentí una conexión, una validación que Diego nunca me había dado. Fue un pequeño acto de bondad en un desierto de indiferencia, y por alguna razón, me asustó. Me asustó porque me di cuenta de lo sedienta que estaba. Recorría estas salas una y otra vez en mi mente, tratando de entender. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude confundir la posesión con el amor, la tolerancia con la aceptación? Estaba tan desesperada por pertenecer, por pagar esa deuda invisible que sentía que pesaba sobre mí desde la muerte de mi padre, que me había vuelto ciega.
Me había enamorado de la idea de Diego, del heredero perfecto, del hombre que me daría el lugar que creía anhelar. Pero la verdad, la dolorosa verdad que este museo me mostraba, es que para ellos, yo nunca fui Lorena. Fui una adquisición conveniente, una pieza más en el tablero de ajedrez de la familia de la Vega. Y ahora que la pieza principal, el rey, había caído, yo me había vuelto completamente inútil. El final de mi limbo de 6 meses llegó de la forma más inesperada y cruel. Fue una tarde de martes. El sol se filtraba por los ventanales del despacho de don Ricardo, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. El despacho era el corazón de la casa y del imperio de la Vega, paredes forradas de caoba oscura. Un escritorio del tamaño de un coche pequeño y retratos de generaciones de hombres de la Vega mirándote con severidad desde las paredes. Me sentía como una acusada en un juicio. Don Ricardo estaba sentado detrás de su escritorio, sus manos entrelazadas sobre un montón de papeles. Doña Carmen estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda, una silueta elegante y fría contra la luz. Lorena, comenzó don Ricardo, su voz grave y sin preámbulos. Te hemos llamado porque ha surgido una situación delicada. Esperé. Había aprendido que en esa casa, el silencio era un arma. Como sabes, continuó, la fusión con el consorcio español depende de la estabilidad y continuidad de la familia. Hay cláusulas, alianzas, cosas de negocios que no entenderías. La condescendencia en su tono era tan natural como su respiración. La muerte de Diego, que en paz descanse, ha creado una incertidumbre. Asentí, aunque no tenía idea de a dónde quería llegar. Hemos estado revisando los acuerdos. Y hemos encontrado una solución. Una solución que honrará el legado de Diego y asegurará el futuro de todos. Hizo una pausa dramática, como si estuviera a punto de anunciar una obra de caridad. Hemos decidido que te casarás con Alejandro. Las palabras flotaron en el aire, absurdas, monstruosas. Por un momento, pensé que había oído mal. Miré a doña Carmen, esperando que se diera la vuelta y se riera de la broma de mal gusto de su esposo. Pero ella permaneció inmóvil. ¿Qué? Logré articular. La palabra salió como un graznido. Es la única manera, Lorena, dijo don Ricardo, su tono ahora impaciente, como si le estuviera explicando matemáticas básicas a una niña. El acuerdo original se basaba en la unión de nuestras familias. Tú, como representante de la empresa de tu padre, y Diego. Al casarte con Alejandro, el lazo familiar se mantiene. La fusión procede. El legado de Diego se preserva. Sentí una oleada de náuseas y furia. Me puse de pie de un salto, mis manos temblando. No. Absolutamente no. ¿Están locos? No soy una propiedad. No soy una cláusula en un contrato. Soy una persona. La prometida de su hijo muerto. Y nosotros somos la familia que te acogió cuando no tenías nada. La voz de doña Carmen cortó el aire, afilada y fría. Se dio la vuelta. Sus ojos no tenían ni una pizca de la dulzura que solía fingir. Eran 2 trozos de hielo. Te hemos dado un hogar, un nombre, una posición. ¿Y así es como nos pagas? ¿Con histeria? Esto no es pago, es una locura. Alejandro es mi cuñado, era mi cuñado. Y es el hermano de Diego. Exactamente, dijo ella, acercándose a mí. Tomó mis manos entre las suyas. Su tacto era frío, sus uñas perfectamente cuidadas se sentían como pequeñas garras. Míralo como una forma de mantener a la familia unida, querida. De honrar a mi pobre hijo. Piensa en ello. Ya vives aquí. Alejandro te estima, siempre lo ha hecho. Es un buen muchacho. ¿Qué futuro tienes si no, Lorena? ¿Volver a empezar de cero, con la mancha de esta tragedia sobre ti? Nadie querrá acercarse a la novia cuyo prometido se suicidó el día de su boda. Cada palabra era una manipulación experta, diseñada para explotar mi inseguridad, mi miedo, mi soledad. Me pintó un futuro desolador y luego me ofreció una jaula de oro como única alternativa. No pueden obligarme, susurré, aunque mi propia voz sonaba débil, derrotada. No te estamos obligando, Lorena,
dijo don Ricardo, levantándose. Te estamos ofreciendo una oportunidad. Una oportunidad de tener seguridad, una familia. De seguir perteneciendo. Es tu decisión. Pero ambos sabíamos que no lo era. Era una orden disfrazada de elección. Me habían acorralado. Miré los retratos en la pared, todos esos hombres de la Vega con sus miradas de acero, y me sentí atrapada en una red tejida mucho antes de que yo naciera. Mi resistencia se desmoronó, no con un estallido, sino con un suspiro silencioso. Me dejé caer de nuevo en la silla. Doña Carmen me acarició la mejilla. Sabía que entenderías, mi niña. Eres una chica inteligente. En ese momento, no me sentía inteligente. Me sentía como un peón sacrificado en un juego que nunca había aceptado jugar. Acepté casarme con Alejandro no por amor, ni por honor, ni por legado. Acepté porque me hicieron creer que no tenía otra opción. Y esa, me di cuenta más tarde, es la forma más insidiosa de tiranía. 6 meses. 182 días. Ese fue el tiempo que duró mi segundo luto, el luto por mi propia vida. Mi matrimonio con Alejandro era una cáscara vacía, un acuerdo de negocios con votos. Dormíamos en la misma suite principal que había sido preparada para Diego y para mí, pero un océano de silencio y dolor nos separaba. Él dormía en el sofá, yo en la cama. Éramos dos extraños educados, unidos por un apellido y una tragedia. Sin embargo, en ese silencio, algo había comenzado a crecer. Un respeto mutuo. Hablábamos de libros, de política, de su trabajo como abogado en la firma familiar. Y él, a diferencia de todos los demás, me preguntaba por el mío. Se interesaba por mis diseños, por los desafíos estructurales de mis proyectos. A veces, por la noche, lo encontraba en la pequeña sala de estar de la suite, revisando mis planos, con una concentración que nunca había visto en Diego. En esos momentos, sentía un calor extraño, una punzada de algo que podría haber sido afecto. Estábamos construyendo un puente frágil sobre el abismo que nos habían obligado a compartir. La noche en que todo cambió, estábamos cenando solos en el comedor pequeño. La servidumbre nos había dejado una cena ligera. Afuera, una tormenta de verano azotaba la Ciudad de México. Adentro, por primera vez, el silencio no era incómodo. Era pacífico. Alejandro me contaba sobre un caso complicado, y yo estaba escuchando, realmente escuchando, cuando sonó el timbre. Un timbre a las 10 de la noche en medio de una tormenta era inusual. Vimos a través del monitor de seguridad la figura de un hombre, empapado, de espaldas a la cámara. Un segundo después, se dio la vuelta. El aire se congeló en mis pulmones. La copa de vino se resbaló de mis dedos y se hizo añicos en el suelo, pero el sonido pareció llegar desde muy lejos. Alejandro se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de incredulidad. Era Diego. No un fantasma, no una alucinación. Era él. Más delgado, con la piel bronceada por el sol y una barba de varios días. Pero eran sus ojos. Los mismos ojos arrogantes y seguros de sí mismos. Antes de que pudiéramos reaccionar, el mayordomo, pálido como un fantasma, abrió la puerta. Diego entró como si fuera el dueño del mundo, sacudiéndose el agua de la chaqueta. Detrás de él, acurrucada bajo su brazo, había una mujer. Pequeña, de aspecto frágil, con grandes ojos asustados. Isabel. Su exnovia de la universidad. La mujer por la que habíamos discutido tantas veces. Y su vientre, bajo el vestido empapado, estaba inequívocamente abultado. Estaba embarazada. Hola, familia, dijo Diego, su voz resonando en el vestíbulo silencioso. Su sonrisa era amplia, triunfante. ¿Sorprendidos, eh? Larga historia. Tuve amnesia. Me caí, me golpeé la cabeza. Desperté en una playa de Oaxaca sin saber quién era. Y esta mujer maravillosa, dijo, apretando a Isabel contra él, me encontró, me cuidó, me salvó la vida. La historia era tan absurda, tan sacada de una telenovela barata, que por un momento me pregunté si estaba soñando. Miré a Alejandro.
Su rostro había pasado de la incredulidad al enojo puro. Sus puños estaban apretados a los costados. La mirada de Diego finalmente se posó en mí. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de fastidio, como si yo fuera un mueble fuera de lugar. «Ah, Lorena», dijo, arrastrando mi nombre con desdén. «¿Tú qué haces aquí todavía? Pensé que ya te habrías ido». No pude hablar. Las palabras no salían. «Bueno, no importa», continuó, haciendo un gesto displicente con la mano. «Supongo que es bueno que estés aquí. Así te lo puedo decir en persona. Ve empacando tus cosas. Isabel y yo nos quedaremos en la suite principal. Ella necesita descansar». Hizo una pausa, posando una mano protectora sobre el vientre de Isabel. «Y mi hijo, el verdadero heredero de la Vega, necesita la habitación que le corresponde». Heredero. La palabra resonó en el silencio, cargada de intención. No había vuelto por mí. No había vuelto por su familia. Había vuelto por el trono. Y yo, la mujer que había llorado su muerte, la que había sido forzada a casarse con su hermano para honrar su legado, no era más que un obstáculo que debía ser barrido del camino. La conmoción inicial se evaporó, reemplazada por una rabia fría y cristalina. El puente que Alejandro y yo habíamos comenzado a construir no se rompió. Se convirtió en una fortaleza. La reunión familiar de emergencia se convocó a la mañana siguiente. El escenario era el mismo despacho donde mi destino había sido sellado 6 meses atrás, pero la atmósfera era completamente diferente. Ya no había solemnidad, solo una tensión eléctrica que casi se podía tocar. Diego, vestido con un traje impecable de su armario como si nunca se hubiera ido, se sentó en una de las sillas frente al escritorio de su padre, exudando una confianza irritante. Isabel estaba a su lado, con un vestido maternal de diseñador que doña Carmen segaramente le había proporcionado. Parecía una muñeca de porcelana, mirando al suelo, jugando su papel de víctima rescatada a la perfección. Alejandro y yo nos sentamos juntos en el sofá opuesto. Sentí su rodilla rozar la mía, un pequeño punto de contacto que era un ancla de solidaridad. Don Ricardo presidía desde su trono de cuero, su rostro una mezcla indescifrable de alegría, confusión y autoridad. Doña Carmen, sentada a su lado, no dejaba de mirar el vientre de Isabel con una devoción casi religiosa. El nieto. El heredero. Eso era todo lo que importaba. «Bueno, Diego», comenzó don Ricardo, su voz tratando de ser firme. «Esta situación es extraordinaria. Dimos por sentado que habías fallecido. Un milagro, padre». «Así es como deberíamos verlo», interrumpió Diego, su sonrisa encantadora en pleno despliegue. «Un milagro que me trajo de vuelta a mi familia. Y que me trajo a mi verdadero futuro». Miró a Isabel con una adoración fingida. «Entendemos que has pasado por mucho», dijo doña Carmen, su voz goteando simpatía. «Y esta pobre niña, Isabel, cuidando de ti todo este tiempo. Ella es la madre de tu nieto, mamá». «El primer nieto de la Vega de nuestra generación», la corrigió Diego, enfatizando cada palabra. «Y luego, la bomba. Y como tal, es hora de poner las cosas en orden. De restaurar el estado natural de las cosas». Su mirada se deslizó hacia Alejandro, y luego hacia mí. «Agradezco que mi hermano haya dado un paso al frente en mi ausencia. Fue noble de su parte. Pero yo he vuelto. Mi puesto como vicepresidente ejecutivo, mi lugar como heredero principal, todo debe volver a mí. Es mi derecho de nacimiento». Don Ricardo asintió lentamente. «Por supuesto, hijo. Nadie discute eso. Y eso nos lleva a otro asunto», continuó Diego, su tono volviéndose más duro. Arreglo. Hizo un gesto vago hacia Alejandro y hacia mí. «Este matrimonio. Obviamente, fue una medida temporal, una formalidad para mantener las apariencias y los contratos. Ahora que estoy aquí, es inválido. Es una farsa». «No es una farsa», la voz de Alejandro sonó por primera vez, firme y clara. «Es un matrimonio legal, Diego. Reconocido ante la ley». Diego soltó una carcajada. «¿Legal?
Por favor, hermanito. Te casaste con mi prometida. ¿Crees que algún juez vería eso con buenos ojos? Fue un acto de conveniencia, y ahora la conveniencia ha terminado. Se inclinó hacia adelante, su mirada fija en mí. Lorena debe irse. Le daremos una compensación generosa por su tiempo y sus problemas. Pero su presencia aquí es inapropiada. Es un insulto para Isabel, la futura señora de esta casa. Esperé que don Ricardo interviniera. Que dijera algo sobre el honor, sobre el compromiso. Pero él permaneció en silencio, sus ojos fijos en el vientre de Isabel. Vi la lucha en su rostro, la tradición y el honor contra la obsesión por un heredero. Y vi quién estaba ganando. Fue doña Carmen quien habló. Y sus palabras fueron el catalizador que encendió la mecha de mi rebelión. Se volvió hacia mí, no con malicia, sino con una lógica fría y pragmática que era mucho peor. Lorena, querida, dijo, su voz suave y razonable. Tienes que entender tu posición. Diego ha vuelto. Y va a tener un hijo. Un varón. La línea familiar está asegurada. Tu propósito aquí, por así decirlo, ha concluido. Has sido una buena chica, y te lo agradecemos. Pero ahora, lo correcto, lo digno, es que te hagas a un lado. Propósito. Posición. Concluido. Me habló como si yo fuera una empleada a la que se le estaba notificando el fin de su contrato. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue mi corazón, ese ya estaba hecho pedazos desde hacía meses. Fue la última cadena de sumisión. La necesidad de su aprobación, el deseo de pertenecer, el miedo a la soledad, todo se quemó y se convirtió en cenizas. Levanté la barbilla y miré directamente a doña Carmen. Por primera vez, no vi a una matriarca poderosa. Vi a una mujer débil, gobernada por el miedo y las apariencias. Miré a don Ricardo y vi a un hombre obsesionado con un legado que ni siquiera entendía. Miré a Diego y vi a un niño caprichoso en el cuerpo de un hombre. Y luego miré a Alejandro. En sus ojos no vi lástima. Vi la misma furia fría que sentía yo. Vi un aliado. En ese despacho, rodeada de la gente que había dictado mi vida, tomé una decisión. Ya no iba a ser un peón. Si querían un juego, tendrían uno. Pero esta vez, yo iba a escribir las reglas. Esa noche, la mansión de la Vega era una tumba. Diego e Isabel habían sido instalados en una lujosa suite de invitados, y los señores de la Vega se habían retirado temprano, sin duda para celebrar en privado el milagro de su heredero. Alejandro y yo nos encontramos en la biblioteca, un santuario de silencio y conocimiento en medio de la locura. La puerta se cerró con un clic suave, aislándonos del resto de la casa. Alejandro no encendió la luz principal, solo una lámpara de lectura de luz cálida que arrojaba largas sombras sobre las hileras de libros. Se sirvió un whisky, el hielo tintineando en el vaso, y me ofreció uno. Lo acepté. Necesitaba el ardor del alcohol para calmar el temblor de mis manos. No voy a permitirlo, dijo finalmente, su voz era un murmullo grave. Rompió el silencio que se había instalado entre nosotros. No tiene derecho. Eres mi esposa, Lorena. Y esta es tu casa. Las palabras mi esposa sonaron extrañas, pero por primera vez, no sonaron como una obligación. Sonaron como una declaración de lealtad. ¿Tu padre y tu madre piensan lo mismo?, pregunté, mi voz teñida de un cinismo que no sabía que poseía. Alejandro bebió un largo sorbo. Mis padres ven un nieto. Un heredero. Están cegados por eso. Siempre lo han estado. Creen que Diego puede hacer lo que quiera mientras cumpla con su deber de perpetuar el apellido. Hizo una pausa, girando el vaso en su mano. Pero yo no. Me acerqué a la ventana. La tormenta había pasado, dejando la ciudad limpia y brillante bajo las luces nocturnas. No es solo por el matrimonio, Alejandro. Es por todo. La humillación. La forma en que me borraron. Y ahora vuelve como si nada, con ella, con esa historia ridícula de amnesia. No le creo, me interrumpió él. Ni una palabra. La amnesia no funciona así.
Y la forma en que regresó, tan perfectamente sincronizado para reclamar todo. Esto fue planeado. Lo sé, dije, volviéndome para mirarlo. Pero probarlo es otra cosa. Fue entonces cuando la dinámica entre nosotros cambió. Dejamos de ser dos víctimas unidas por las circunstancias y nos convertimos en dos estrategas. Yo puedo ayudar, dije, mi mente comenzando a trabajar por primera vez en meses, clara y enfocada. Antes de que mi padre muriera, yo no solo diseñaba. Yo gestionaba los proyectos. Hacía las auditorías de costos. Sé leer números, Alejandro. Sé encontrar dinero donde no debería estar. Los ojos de Alejandro se iluminaron con un interés genuino. ¿Crees que podrías encontrar algo en las cuentas de la empresa? Con el acceso correcto, sí. Diego era vicepresidente. Tenía control sobre presupuestos, sobre cuentas de gastos. Si planeó esto, tuvo que mover dinero. Mucho dinero. Para vivir 6 meses, para mantener a Isabel, para preparar su regreso. Yo puedo darte ese acceso, dijo él, su voz cobrando una nueva energía. Después de la muerte de Diego, mi padre me puso en el consejo. Tengo acceso a todos los registros financieros. Legalmente. Nos quedamos en silencio por un momento, la enormidad de lo que estábamos planeando asentándose entre nosotros. Esto ya no era una disputa familiar. Era una investigación. ¿Por qué haces esto, Alejandro? Le pregunté, necesitaba saberlo. ¿Es por mí? ¿O por ti? Él me sostuvo la mirada, y vi en sus ojos una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Al principio, cuando nos casamos, lo hice por deber. Por proteger el nombre de la familia. Pero estos 6 meses, te he visto, Lorena. He visto tu fuerza, tu inteligencia, tu dignidad en una situación imposible. Y he visto cómo te han tratado. Como siempre me han tratado a mí. Se levantó y se acercó a la ventana, a mi lado. Siempre fui el segundo. El responsable. El que arreglaba los desastres de Diego. Una vez, presenté un plan de expansión para la constructora, un proyecto en el que trabajé durante un año. Era sólido, innovador. Mi padre lo miró por encima y dijo, suena bien. Deja que tu hermano lo revise. Él tiene más visión para estas cosas. La amargura en su voz era palpable. Diego nunca lo revisó. Lo tiró a un cajón y presentó una idea mediocre una semana después, que mi padre aplaudió como si fuera una genialidad. Continuó, su voz más baja. No hago esto solo por ti. Lo hago por mí. Lo hago porque estoy harto de que él se salga con la suya. Estoy harto de que la mentira sea recompensada y la integridad ignorada. Él no solo te humilló a ti, Lorena. Nos humilló a todos. Y ya es suficiente. En ese momento, vi al verdadero Alejandro. No al hermano menor silencioso, sino a un hombre con una profunda sed de justicia. Le tendí la mano. Entonces, tenemos una alianza. Él no tomó mi mano. En lugar de eso, la cubrió con la suya, su tacto era cálido y firme. Tenemos una alianza. Pasamos el resto de la noche trazando un plan. Él me explicaría la estructura corporativa, las cuentas clave que Diego controlaba. Yo usaría mi experiencia para buscar anomalías. Trabajaríamos en secreto, por la noche, aquí en la biblioteca. Mientras subíamos las escaleras hacia nuestra suite, mucho después de la medianoche, me di cuenta de algo. Por primera vez en 6 meses, no me sentía como una prisionera en esa casa. Me sentía como una combatiente en territorio enemigo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía esperanza. Los días siguientes se convirtieron en una doble vida. De día, éramos el cuñado y la cuñada incómodos, soportando la presencia triunfante de Diego e Isabel. Él la trataba como si fuera de cristal, cumpliendo cada uno de sus antojos. Ella interpretaba su papel de futura madre con una dulzura empalagosa que me revolvía el estómago. Pero de noche, la biblioteca se convertía en nuestro cuartel general. Alejandro me traía discos duros y archivos encriptados. Y yo me sumergía en un mar de números,
hojas de cálculo, facturas, transferencias bancarias. Al principio, todo parecía en orden. Diego era astuto. Pero en la tercera noche, encontré la primera hebra. Una serie de pagos a una consultora de desarrollo de proyectos que no existía. La dirección era un apartado postal en Metepec. Los pagos eran mensuales, siempre justo por debajo del umbral que requeriría una segunda firma de aprobación. Lo tengo, susurré, la adrenalina recorriéndome. Alejandro se acercó para ver la pantalla. Seguimos el rastro. El dinero de la consultora fantasma se transfería a otra cuenta y de ahí a una casa de cambio, donde se convertía en dólares y se enviaba a una cuenta en Panamá. Una cuenta a nombre de una empresa fantasma. ¿Podemos saber quién es el dueño de esa empresa?, pregunté. Será difícil y llevará tiempo, dijo Alejandro, sus ojos de abogado brillando con determinación. Pero no imposible. Mientras él comenzaba a mover sus hilos legales, yo seguí cavando. Encontré más. Gastos de viaje inflados. Bonos a empleados que ya no trabajaban en la empresa. Un patrón de desvío sistemático y meticuloso. Diego no había estado simplemente viviendo bien, había estado saqueando la empresa familiar. Una noche, mientras sumaba las cifras, me quedé sin aliento. La cantidad era obscena. Alejandro, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Cuánto crees que falta? No sé, ¿un par de millones de pesos? Negué con la cabeza, sintiendo un escalofrío. No. Es mucho más. Giré la pantalla de la laptop hacia él. En la parte inferior, en negrita, estaba el total que había rastreado hasta ahora. 35.482.000 pesos MXN. Alejandro se quedó mirando la cifra, su rostro endureciéndose hasta convertirse en una máscara de furia helada. Ese maldito, murmuró. No solo nos traicionó. Nos robó. Le robó a su propia familia. En ese momento, supimos que teníamos algo más que una simple mentira. Teníamos un crimen. Y teníamos el arma que necesitábamos para destruir a Diego de una vez por todas. La oportunidad para tender nuestra trampa llegó, irónicamente, de la mano de doña Carmen. Una semana después de que descubriéramos la magnitud del fraude, ella nos reunió a todos en la sala de estar. Su rostro brillaba con una emoción que no había mostrado desde antes de la muerte de Diego. Tengo noticias maravillosas, anunció, aplaudiendo suavemente. He decidido que debemos celebrar. Como es debido. Organizaremos una fiesta aquí en la casa para anunciar oficialmente el milagroso regreso de Diego y, por supuesto, su voz se volvió un susurro reverente, la llegada de mi primer nieto. Diego sonrió con suficiencia, pasando un brazo por los hombros de Isabel. Es una idea excelente, mamá. Es hora de que toda la sociedad sepa que los de la Vega están más fuertes que nunca. Sentí a Alejandro tensarse a mi lado. Era la oportunidad perfecta, el escenario ideal. Teníamos que actuar rápido. Es una idea preciosa, doña Carmen, dije, mi voz sonando sorprendentemente calmada y solidaria. Ella me miró, sorprendida por mi entusiasmo. Un evento así necesita ser perfecto. Para que sea aún más especial y memorable, deberíamos invitar a la gente más importante para la familia. Por supuesto, querida. Ya tengo la lista de invitados, dijo ella con aire de suficiencia. Me refería, continué, eligiendo mis palabras con cuidado, a la gente que realmente ha estado con la familia en las buenas y en las malas. Como el licenciado Mendoza. Ha sido el abogado de la familia por décadas, y era tan cercano a mi padre. Significará mucho para él ver que la familia se recupera. La mención del licenciado Mendoza hizo que Diego se pusiera visiblemente incómodo. Mendoza era un hombre de la vieja escuela, incorruptible y astuto. Pero rechazar su presencia sería sospechoso. Sí, claro. Mendoza, murmuró Diego. Doña Carmen, sin embargo, estaba encantada con la idea. Qué considerado de tu parte, Lorena. Tienes razón. La presencia de Alberto le dará un aire de legitimidad y tradición al evento. Lo llamaré yo misma. El primer cebo había sido aceptado. Ahora venía el segundo,
El más delicado. Alejandro tomó la palabra, su tono era el de un hermano menor emocionado y generoso. Y ya que estamos celebrando al bebé, Lorena y yo hemos estado pensando en un regalo. Algo realmente especial para ti, Isabel. Isabel lo miró, sus grandes ojos parpadeando con curiosidad. Conozco personalmente al doctor Morales, el mejor perinatólogo de la ciudad. Una eminencia. He hablado con él y, como un favor personal, ha aceptado tomar tu caso. Queremos regalarte un paquete completo de cuidado prenatal en su clínica privada. Lo último en tecnología. Podremos ver al bebé en ultrasonido 5D. Será nuestro regalo para nuestro sobrino. El silencio que siguió fue denso. La sonrisa de Isabel se congeló en su rostro. Su piel, normalmente pálida, adquirió un tono ceniciento. Miró a Diego en busca de ayuda, el pánico comenzaba a asomar en sus ojos. Era una oferta imposible de rechazar sin levantar sospechas. ¿Qué futura madre rechazaría al mejor médico de la ciudad como un regalo? Eso es, increíblemente generoso, Alejandro, tartamudeó Diego, tratando de recuperar el control. Pero Isabel ya tiene un médico excelente en Oaxaca, el que la atendió desde el principio. Ella se siente muy cómoda con él. Tonterías, intervino doña Carmen, emocionada con la idea de las ecografías 5D. Un médico de pueblo no se compara con el doctor Morales. Es por el bien de mi nieto. Está decidido. Alejandro, haz los arreglos. Isabel, querida, te encantará. Verás a tu bebé con una claridad asombrosa. Isabel no dijo nada. Solo asintió débilmente, su mirada fija en el suelo. Parecía un animal atrapado en una jaula que se encogía a su alrededor. La trampa estaba tendida. El escenario, preparado. La fiesta de celebración de Diego se convertiría en el tribunal de su juicio. Y nosotros, los peones que él había intentado descartar, seríamos los fiscales, los jueces y los verdugos. Los 3 días previos a la fiesta fueron una lección de actuación. Sonreí. Asentí. Ayudé a doña Carmen a elegir las flores y el menú. Por dentro, era un nudo de nervios y anticipación. Alejandro, por su parte, se movía con una calma letal, coordinando con el licenciado Mendoza y preparando los documentos que necesitaríamos. La noche antes de la fiesta, nos encontramos en la biblioteca por última vez. ¿Estás lista?, me preguntó. Miré los archivos en la pantalla de la laptop, la evidencia irrefutable de la traición de Diego. Nací lista, respondí. Y por primera vez, lo sentí como una verdad absoluta. La noche de la fiesta, la mansión de La Vega se transformó. Candelabros de cristal brillaban sobre un mar de gente vestida de gala. El aire olía a lirios, a perfume caro y a hipocresía. Meseros con guantes blancos se deslizaban entre los invitados ofreciendo copas de champán y canapés. Era una exhibición perfecta de riqueza y poder, una fachada impecable para la podredumbre que se escondía debajo. Yo llevaba un vestido de seda color esmeralda. Un vestido que decía poder, no luto. Alejandro estaba a mi lado, elegante en un smoking oscuro. Éramos un equipo, una unidad de poder silencioso en medio del ruido. Diego era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Estaba en su elemento, recibiendo felicitaciones, contando una y otra vez su historia de amnesia con un dramatismo ensayado. Isabel, a su lado, parecía más una prisionera que una invitada de honor. Su sonrisa era frágil, y se aferraba al brazo de Diego como si temiera caerse. Cada vez que alguien mencionaba al bebé milagroso, su rostro se contraía en una mueca casi imperceptible de pánico. En un momento, mientras Alejandro hablaba con un socio de negocios, Diego se acercó a mí. Su aliento olía a whisky caro. Te ves sorprendentemente bien para alguien que está a punto de ser desalojada, susurró, su voz con un filo de burla. La resiliencia es una cualidad admirable, ¿no crees?, respondí, tomando un sorbo de mi copa de agua mineral. Él soltó una risa baja. No te confundas, Lorena. Esto no es resiliencia. Es negación. ¿Ves a toda esta gente? Están aquí por mí. Por mi hijo.
El futuro de esta familia. Tú ya no encajas en el cuadro. Se inclinó un poco más. No creas que porque te casaste con mi hermanito tienes algún tipo de poder aquí. En cuanto nazca mi hijo, convenceré a mi padre de que te eche a la calle con lo puesto. Serás un mal recuerdo. Lo miré directamente a los ojos. Ya no sentía el dolor punzante de la traición. Solo sentía un desprecio helado. La arrogancia es un mal consejero, Diego. Te hace ciego a lo que tienes justo enfrente. Él frunció el ceño, desconcertado por mi calma. ¿De qué demonios hablas? Hablo de la fiesta, dije, esbozando una pequeña sonrisa. Es una noche maravillosa. Llena de sorpresas. Te sugiero que la disfrutes. Porque será una noche que recordarás por el resto de tu vida. Me di la vuelta y me alejé, dejándolo con una expresión de confusión en el rostro. La calma antes de la tormenta estaba por terminar. Vi a Alejandro al otro lado del salón. Me hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. El licenciado Mendoza había llegado. El doctor Morales también estaba presente, charlando discretamente en un rincón. Todas las piezas estaban en su lugar. Doña Carmen subió a un pequeño estrado improvisado, golpeando suavemente una copa con un tenedor para pedir silencio. La música se detuvo. Las conversaciones cesaron. Queridos amigos, familia, comenzó, su voz vibrando de emoción. Gracias por estar aquí para celebrar con nosotros un verdadero milagro. El regreso de nuestro amado hijo, Diego. Hubo un aplauso cortés. Diego subió al estrado, tomó la mano de su madre y la besó. Luego atrajo a Isabel hacia él. Y para celebrar la noticia que nos llena el corazón de alegría, continuó doña Carmen. La llegada de nuestro primer nieto, el heredero de la fortuna de la Vega. Un aplauso más fuerte esta vez. La gente vitoreaba. Era el momento perfecto. Alejandro se movió sutilmente hacia el equipo de sonido, donde habíamos preparado una conexión para mi laptop. Yo respiré hondo. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Cuando los aplausos amainaron, Alejandro subió al estrado. Tomó el micrófono de manos de doña Carmen con una sonrisa encantadora que no delataba la tormenta que estaba a punto de desatar. Gracias, mamá. En nombre de mi esposa Lorena y mío, queremos decir que estamos increíblemente felices por esta noticia, comenzó, su voz resonando con una calma escalofriante. Tan felices, de hecho, que hemos preparado un regalo muy especial para los futuros padres. Todas las miradas se volvieron hacia él. Diego parecía complacido, esperando sin duda otro tributo a su grandeza. Isabel, continuó Alejandro, dirigiéndose directamente a ella. Sabemos que la salud de tu bebé es lo más importante. Por eso, como mencionamos, hemos traído al mejor especialista del país para que te brinde su cuidado. Doctor Morales, ¿podría acercarse, por favor? El doctor Morales, un hombre distinguido de cabello plateado, se acercó al estrado. Isabel se puso rígida como una tabla. Su rostro perdió todo color. Doctor, dijo Alejandro, Isabel nos ha dicho que está entrando en su segundo trimestre. Quizás podría compartir con nosotros algunos consejos generales para esta etapa tan crucial del embarazo. ¿Qué tipo de pruebas debería estar haciéndose? El doctor, que obviamente estaba al tanto de la situación, interpretó su papel a la perfección. Por supuesto. En el segundo trimestre, son fundamentales la ecografía morfológica para revisar la anatomía del feto y el análisis de sangre del cuádruple marcador para detectar posibles anomalías cromosómicas. ¿Ya te has hecho alguna de estas pruebas, Isabel? Isabel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Diego con pánico absoluto. Mi médico en Oaxaca, él se encarga de todo, tartamudeó finalmente. Entiendo, dijo el doctor con amabilidad. Pero, por ejemplo, con los síntomas. ¿Has sentido ya los primeros movimientos del bebé? Es común alrededor de la semana 18 a 20. Isabel se quedó en blanco. El silencio se hizo pesado. La gente empezó a murmurar. La fachada de la futura madre feliz se estaba resquebrajando en tiempo real.
Quizás está un poco abrumada por la emoción, intervino Diego, tratando de salvar la situación. Su sonrisa era forzada. Agradecemos el gesto, hermano, pero creo que es suficiente. Oh, no, dijo Alejandro. La noche apenas comienza. Porque resulta que el embarazo de Isabel no es la única sorpresa financiera, digo, familiar, que hemos descubierto. Esa fue mi señal. Con un clic, la pantalla gigante que había estado mostrando un montaje de fotos de la familia de la Vega parpadeó y cambió. Ahora mostraba una compleja red de flujos de dinero. Números, fechas, nombres de empresas. Mientras celebrábamos el regreso de Diego, continué yo, tomando otro micrófono, mi voz firme y clara, Alejandro y yo nos tomamos la libertad de revisar las finanzas de la empresa. Por curiosidad, claro. Un murmullo recorrió la sala. Don Ricardo dio un paso al frente, su rostro oscureciéndose. ¿Qué significa esto, Lorena? Significa, don Ricardo, que durante los 6 meses que su hijo estuvo muerto, alguien estuvo desviando sistemáticamente fondos de la empresa. Pagos a proveedores fantasma, gastos inflados, bonos fraudulentos. Mi dedo trazó el flujo en la pantalla. Todo este dinero, un total de 35 millones de pesos, terminó aquí. Hice clic una última vez. En la pantalla apareció el nombre de una corporación panameña, Inversiones Futuro Brillante, S.A. ¿Y quién es la dueña de esta corporación?, pregunté retóricamente. La siguiente diapositiva mostró un documento de registro corporativo. El nombre de la única accionista y presidenta estaba resaltado en amarillo, Isabel Gutiérrez. El caos estalló. Isabel soltó un sollozo y se cubrió el rostro. Diego estaba pálido como un muerto, mirando la pantalla como si no pudiera creer lo que veía. Es una mentira. Una falsificación, gritó Diego, su voz perdiendo el control. Y ese dinero era para asegurar el futuro de mi hijo. Lo puse a su nombre para protegerlo. Tu hijo, la voz profunda y tranquila del licenciado Mendoza cortó el ruido. Se abrió paso entre la multitud y subió al estrado. Sostenía una carpeta de cuero. Eso es interesante, Diego. Porque hay un último detalle que creo que todos deberían saber. Se dirigió a don Ricardo. Ricardo, como tu abogado y amigo, mi deber es proteger a esta familia, a veces incluso de sí misma. La investigación sobre este fraude nos llevó a lugares inesperados. Abrió la carpeta. No, no es un expediente médico. La privacidad del paciente es sagrada. Miró a la multitud. Pero cuando se usa dinero robado para pagar servicios, esos servicios se convierten en evidencia en un caso de fraude. Como parte de la investigación, el juez solicitó a la Clínica de Fertilidad Andina, a la que se transfirieron casi 2 millones de pesos de la cuenta de Isabel, que especificara la naturaleza del servicio pagado. Levantó un documento con un sello oficial. Y aquí está la respuesta del tribunal. El servicio pagado por Diego de la Vega hace 2 años no fue un tratamiento de fertilidad. Fue criopreservación de esperma por diagnóstico de azoospermia. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. En términos que todos podamos entender, dijo, su mirada fija en Diego, la azoospermia es la ausencia total de espermatozoides. En términos sencillos, don Ricardo, su hijo Diego es estéril. Lo ha sido durante los últimos 2 años. Si la revelación del fraude fue una bomba, esto fue un terremoto. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto, total. Era el silencio del fin de un mundo. El fin del mito de Diego de la Vega. El fin de todas sus mentiras. Y el comienzo de mi verdadera libertad. El silencio en el salón era tan denso que parecía tener peso. Se podía oír el tintineo de un cubito de hielo derritiéndose en un vaso abandonado. Nadie se movía. Nadie respiraba. Todos los ojos estaban fijos en el estrado, en el ídolo caído. Diego estaba congelado, su rostro era un lienzo de emociones en guerra, incredulidad, pánico, furia y, por primera vez en su vida, puro y absoluto terror. La máscara de heredero dorado se había hecho añicos, revelando al hombre pequeño y fraudulento que se escondía debajo. Fue Isabel quien rompió el hechizo.
Dejó escapar un sollozo desgarrador, un sonido animal de dolor y desesperación. Se desplomó en el suelo, su cuerpo temblando. «Es verdad», gritó, su voz ahogada por las lágrimas. «Todo es verdad. Nunca estuve embarazada. Fue su idea. Me lo prometió todo. Me dijo que me amaba, que seríamos una familia, que el dinero era nuestro». Sus palabras se atropellaban, una confesión torrencial que lavaba la última pizca de duda. La mirada de don Ricardo se movió de la pantalla al rostro de su hijo. Vi a un hombre ver cómo el pilar central de su vida se convertía en polvo ante sus ojos. Su obsesión, su legado, su primogénito, todo era una farsa. Se llevó una mano al pecho, su rostro se tornó de un color grisáceo y se tambaleó hacia atrás, cayendo pesadamente en una silla que alguien empujó justo a tiempo. Doña Carmen fue la que reaccionó de la manera más aterradora. Su rostro, normalmente una máscara de control y elegancia, se contorsionó en una mueca de horror y asco. Miró a Diego, no como una madre mira a un hijo, sino como se mira a una serpiente que acaba de morderte. «Tú», susurró, su voz temblando de una furia helada. «Tú no eres mi hijo. Mi hijo murió hace 6 meses». Esa fue la sentencia final. El repudio de su madre pareció sacudir a Diego de su parálisis. Su terror se transformó en una rabia ciega. Sus ojos buscaron un culpable, un chivo expiatorio para su propia ruina. Y me encontraron a mí. «Tú», rugió, señalándome con un dedo tembloroso. «Tú hiciste esto. Bruja. Manipuladora. Nunca debí haberte dejado entrar en esta familia. Lo arruinaste todo». Se lanzó desde el estrado, con la intención de llegar hasta mí. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, Alejandro se interpuso. No dijo una palabra. Simplemente se paró frente a él, un muro de calma y determinación. La diferencia entre los 2 hermanos nunca había sido tan clara. Uno era un torbellino de caos y egoísmo, el otro, una roca de integridad. «Quítate de mi camino, traidor», le gritó Diego, intentando empujarlo. Alejandro ni se inmutó. «Se acabó, Diego», dijo, su voz baja pero resonante. «Tu juego ha terminado». La seguridad de la casa, alertada por el escándalo, se acercó discretamente. Don Ricardo, recuperando un ápice de su autoridad, levantó una mano temblorosa y señaló a su hijo mayor. «Sáquenlo de aquí», ordenó, su voz rota. «No quiero volver a ver su rostro en esta casa». Mientras los guardias lo sujetaban por los brazos, Diego luchaba y maldecía. «No pueden hacerme esto. Soy un de la Vega. Esta es mi casa». Sus gritos se desvanecieron por el pasillo mientras se lo llevaban. Los invitados, recuperándose del shock, comenzaron a irse en silencio, evitando el contacto visual, ansiosos por escapar de la escena de la carnicería social. En cuestión de minutos, el gran salón, antes lleno de risas y música, quedó casi vacío. Solo quedábamos nosotros, la familia rota, en medio de los restos de la fiesta. Isabel seguía en el suelo, llorando en silencio. Doña Carmen estaba de pie junto a su esposo, su rostro como una máscara de piedra. Don Ricardo parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Me acerqué a Alejandro. Él me rodeó con un brazo, un gesto de protección y victoria compartida. No había alegría en nuestra victoria. Solo un profundo y agotador alivio. Habíamos expuesto la verdad, sí. Pero en el proceso, habíamos demolido una familia. O quizás, simplemente habíamos revelado las ruinas que siempre habían estado allí, ocultas bajo una capa de oro y mentiras. Al día siguiente, un silencio denso y pesado se había apoderado de la mansión. Era el silencio de la devastación, el que sigue a un huracán. El personal caminaba de puntillas, hablando en susurros. No hubo desayuno familiar. Cada uno de nosotros estaba en su rincón, procesando la magnitud del cataclismo. A mediodía, el licenciado Mendoza llegó. No vino como invitado, sino como el ejecutor de un nuevo orden. Nos reunimos de nuevo en el despacho, el escenario de tantas decisiones fatídicas. Esta vez, el asiento de Diego estaba vacío.
Don Ricardo estaba sentado detrás de su escritorio, pero parecía un rey destronado. Las líneas de su rostro se habían profundizado, y sus ojos, que siempre habían brillado con autoridad, estaban opacos y cansados. Doña Carmen estaba a su lado, vestida de negro como si estuviera de luto por segunda vez. Esta vez, el luto era real. El licenciado Mendoza colocó una pila de documentos sobre el escritorio. Ricardo, Carmen, dijo con una formalidad sombría. He hablado con el fiscal. Dadas las pruebas, se presentarán cargos formales contra Diego por fraude, malversación de fondos y falsificación de documentos. Es un caso muy sólido. Le espera la cárcel. Doña Carmen cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla maquillada. En cuanto a la señorita Gutiérrez, continuó Mendoza, ha accedido a cooperar plenamente con la fiscalía. Testificará contra Diego a cambio de una sentencia reducida. Su abogado está negociando los términos. Don Ricardo asintió, sin decir nada. Y eso nos lleva al asunto de la empresa, dijo el abogado, llegando al corazón del asunto. Con Diego enfrentando un proceso penal, es legalmente imposible que mantenga su puesto en el consejo directivo. La presidencia de facto queda vacante. Todos los ojos se volvieron hacia Alejandro. Él permaneció en silencio, su rostro impasible. Don Ricardo suspiró, un sonido que pareció salir de lo más profundo de su alma. Miró a su hijo menor, y por primera vez, lo vi mirarlo de verdad. No como el segundo, el reemplazo, sino como un hombre por derecho propio. Toda mi vida, comenzó don Ricardo, su voz ronca, construí este imperio para mi primogénito. Le di todo. Le perdoné todo. Y él se burló de mí. De todos nosotros. Levantó la vista hacia Alejandro. Fui un tonto. Fui ciego. Tenía un hijo leal, inteligente y honorable a mi lado todo el tiempo, y nunca quise verlo. Se inclinó sobre el escritorio y tomó una pluma. El licenciado Mendoza le deslizó un documento. Este es un poder notarial completo, explicó Mendoza. Transfiere el control ejecutivo y el poder de voto mayoritario del Grupo de la Vega a Alejandro. Don Ricardo firmó el documento sin dudar. El trazo de su firma, normalmente tan audaz y seguro, era tembloroso. Luego, empujó el papel hacia Alejandro. Es tuyo, dijo. Haz lo que debiste haber hecho desde el principio. Lidera esta familia. Sálvala de mi estupidez. Alejandro tomó el documento. No había triunfo en su rostro, solo el peso de la responsabilidad. Lo haré, padre, dijo simplemente. Después de que el licenciado Mendoza se fuera, don Ricardo se levantó. Se acercó a mí. Yo me preparé para una disculpa, o quizás para una última recriminación. Pero él hizo algo que nunca esperé. Inclinó la cabeza. Lorena, dijo, su voz apenas audible. Tuviste la verdad que yo me negué a ver. Eres más fuerte y más sabia que todos nosotros. Te pido perdón. No por lo que Diego te hizo, sino por lo que yo te permití soportar. Fui ciego. Y lo siento. Se dio la vuelta y salió del despacho, seguido por una doña Carmen silenciosa. Nos quedamos solos, Alejandro y yo, en el centro del poder que ahora era nuestro. Él sostenía el documento que lo convertía en el nuevo patriarca. Yo sentía un torbellino de emociones, alivio, tristeza, agotamiento. ¿Y ahora qué?, susurré. Alejandro se acercó y tomó mi mano. Ahora, dijo, su voz llena de una nueva y tranquila seguridad, ahora construimos algo nuevo. Algo real. Juntos. En ese momento, en medio de la ruina del viejo imperio, sentí la primera semilla de un futuro que no estaba basado en mentiras, sino en una verdad ganada a pulso. Y por primera vez, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de cambios. Alejandro se sumergió en su nuevo rol, no como un conquistador, sino como un sanador. Trabajó incansablemente para reparar el daño financiero y moral que Diego había causado, ganándose el respeto de los empleados y socios que siempre habían temido a su hermano pero que ahora admiraban su integridad. La mansión, antes un escenario de tensión y drama,
Se volvió más silenciosa, más tranquila. Don Ricardo y doña Carmen se mantenían en un segundo plano, observando la transición con una mezcla de arrepentimiento y un incipiente orgullo por su hijo menor. Isabel, fiel a su palabra, colaboró con la justicia y luego desapareció, buscando un nuevo comienzo lejos de las ruinas de su ambición. Y yo comencé a respirar de nuevo. Continué con mi trabajo, pero ahora con una confianza renovada. Ya no sentía la necesidad de demostrar mi valía. Simplemente era. La relación con Alejandro floreció en ese nuevo ambiente de paz. Nuestras noches en la biblioteca ya no eran para planear batallas, sino para compartir sueños. Descubrimos que, debajo de las capas de tragedia y conveniencia, había una conexión real, un afecto profundo que había crecido en el terreno más improbable. Fue una mañana, unas 3 semanas después de la fiesta, que sentí la primera oleada de náuseas. La atribuí al estrés, al agotamiento emocional. Pero cuando persistió durante varios días, una idea imposible, irónica y aterradora comenzó a formarse en mi mente. Compré una prueba de embarazo en una farmacia de barrio, sintiéndome como una adolescente clandestina. En el enorme baño de mármol de nuestra suite, esperé los 3 minutos más largos de mi vida. Y entonces, aparecieron 2 líneas rosas, inequívocas y audaces. Me senté en el borde de la bañera, la prueba temblando en mi mano. Reí. Reí hasta que las lágrimas rodaron por mis mejillas. La ironía era casi poética. Mientras toda la familia se había desgarrado por un heredero falso, uno real y verdadero había sido concebido en silencio, en medio de la crisis. Un hijo nacido no de la obligación o la dinastía, sino de una alianza que se había convertido en amor. Cuando le mostré la prueba a Alejandro, su rostro pasó por un espectro de emociones, shock, incredulidad y luego una alegría tan pura y abrumadora que iluminó toda la habitación. Me levantó en brazos, dándome vueltas hasta que ambos estuvimos mareados de felicidad. Esa noche, les dimos la noticia a sus padres. No hubo un gran anuncio, solo una conversación tranquila en la sala de estar. Las lágrimas de doña Carmen esta vez fueron genuinas. La sonrisa de don Ricardo fue la primera que le vi en semanas que no estaba teñida de tristeza. Este bebé no era solo un nieto, era una segunda oportunidad. Una oportunidad para ser la familia que nunca habían sido. Ahora, meses después, estoy de pie en el balcón de mi estudio, mirando el jardín. La brisa de la tarde es suave. Siento la patada de mi hijo dentro de mí, un recordatorio constante de la vida que crece, del futuro que se abre paso. Diego fue sentenciado a prisión por fraude. Su nombre rara vez se menciona. Es un fantasma del pasado. La vida que tengo ahora es una que nunca podría haber imaginado. Encontré el amor, una familia y, lo más importante, me encontré a mí misma en las cenizas de la peor traición. Mis suegros, en un acto de redención, han redactado un nuevo testamento. Quieren desheredar a Diego por completo, borrarlo legalmente del linaje de la Vega, y nombrar a nuestro hijo como el único heredero de toda la fortuna. Dicen que es lo justo, que es la única manera de proteger el legado de la corrupción de Diego. Y aquí es donde me encuentro ahora, con una última pregunta que me persigue en las noches silenciosas. Ellos creen que es justicia. Pero una parte de mí se pregunta, ¿negarle todo, borrarlo por completo, no es un acto de crueldad? ¿O es la única justicia posible para alguien que intentó destruirnos a todos? Me pregunto si al aceptar, al permitir que borren a su propio hijo, no nos estamos convirtiendo un poco en ellos, usando el poder y el dinero para dictar quién pertenece y quién no. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Estoy mal si acepto?